Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Lunes 2 de septiembre del 2019. El abuelo Farías quita y pone presidentes municipales en Tepalcatepec cuando quiere, reconoce el gobernador Silvano Aureoles. Reconoce Morena que no hay resultados en seguridad. En riesgo de crisis nacional, la economía está estancada. Informe de Andrés Manuel López Obrador, una mentira, líder estatal perredista. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. Bueno, el día de hoy, en su tradicional rueda de prensa, el gobernador del estado, Silvano Aureoles, reconoció que el abuelo Farías quita y pone presidentes municipales en Tepalcatepec a su antojo. La información con Yasmín Ferreira. Tras los hechos de violencia ocurridos en Tepalcatepec, el gobernador Silvano Aureoles Conejo reveló que Juan José Farías, alias el abuelo, es quien pone y quita a presidentes municipales en esa localidad de la región de Tierra Caliente. Aseguró que su gobierno tiempo atrás ofreció la seguridad al presidente municipal y este se negó. Ahora que la situación se tensó, la urgió. Sin embargo, advirtió el gobernador que no protegerá guaridas de delincuentes. En la conferencia de prensa semanal, el mandatario michoacano arremetió contra el gobierno federal de ser espectador y omiso ante lo ocurrido el viernes en los límites con Jalisco y pidió al presidente aplicar la ley pareja y sin consideraciones. Por ello, envió este mismo lunes una carta al comandante de la Guardia Nacional y al fiscal general de la República para actuar en el caso y no dejar un territorio abandonado. Aseguró que la disputa por el territorio y el trasiego de drogas es entre otros dos grupos criminales. Uno, el que lidera el abuelo Farías, que quiere hacerse pasar por pueblo bueno. La situación generada no se debe de permitir, pues es muy riesgosa y puede salirse de control, advirtió. Insistió en que se debe de tomar medidas urgentes en el combate a la delincuencia desde la Federación, ya que es su competencia. Yasmín Ferreira, Respuesta. Bueno, por su parte, Morena también reconoce que no hay resultados en seguridad. La información con Tere de la Torre. Frenar el saqueo al país era una tarea impostergable. Ahora esos recursos públicos que se quedaban en los bolsillos de políticos corruptos se están aplicando a programas sociales en beneficio de la gente. La redistribución del dinero es una realidad, ponderó Sergio Pimentel Mendoza. En el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dijo, los recursos públicos están llegando directamente a los beneficiarios sin intermediarios. En una suerte de mini informe de resumen de lo dado a conocer el domingo por el primer mandatario del país, este lunes el líder estatal de Morena resumió lo que ha sido el postulado central de esta nueva administración federal en su primer año: terminar con la corrupción y acabar con la impunidad, así como la austeridad republicana aplicada y nadie por encima de la ley. De todo ello sostuvo Pimentel Mendoza que se empiezan a ver los resultados. Al dar algunas cifras, Pimentel Mendoza señaló que se ha reducido en un 94% el huachicoleo, que solo el año anterior significó una pérdida de 60,000 millones de pesos, así como se canceló la condonación de impuestos grandes, dijo textualmente, a empresas que dejaron de pagar por ese concepto ya 213,000 millones de pesos. Se eliminaron también los dispendios, lujos y opulencia que acusó caracterizaban el ejercicio del poder, lográndose ahorros por 145,000 millones de pesos. En un atisbo de autocrítica, como el domingo lo hizo muy breve López Obrador, el líder estatal morenista reconoció que falta hacer en materia de inseguridad, pero en general consideró que hay avances.
Esta vez, este lunes, la rueda de prensa fue desde la Plaza Juárez de esta capital moreliana, donde estuvo respaldado y acompañado por senadores, diputados locales y federales de Morena, así como ediles michoacanos emanados de ese partido, donde refrendó la postura del partido López Obradorista de acabar con diferencias y construir. Ello en el marco de la lucha que hace un año tomó López Obrador cuando asumió el Poder Ejecutivo Federal y que ha comenzado a convertirse en realidad. Teresa de la Torre, respuesta. Y en riesgo de una crisis nacional por la economía estancada, así lo asegura el destacado economista Eliodoro Gil Corona. La información es de Alejandra Martínez. Durante los primeros meses del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, la economía nacional se encuentra estancada con un crecimiento de 0.2%, situación que pone en condición de crisis al país, alertó el coordinador de proyectos estratégicos del Colegio de Economistas del Estado de Michoacán, Eliodoro Gil Corona. En rueda de prensa, el especialista dijo que el crecimiento de la nación puede ser calificado como tasa cero, es decir, sin crecimiento alguno, situación que se ha venido a reflejar en la creación del empleo a nivel nacional y estatal. Gil Corona aseguró que Michoacán no se ha encontrado exento de sufrir esta situación, ya que en el mismo periodo, es decir, de enero a julio, se observó una reducción del empleo formal de 82.8% en relación al mismo periodo del 2018. Precisó que en dicho periodo del año pasado, Michoacán logró crear 7.328 empleos, mientras que en lo que va de este año han sido solamente 1.259 puestos laborales. El especialista dijo que durante estos primeros 7 meses del gobierno obradorista, un total de 24 entidades federativas perdieron empleos, situación que ha provocado que la informalidad crezca al menos 15%. El también ex titular de la Secretaría de Economía en la entidad alertó que aunado a lo anterior, la pugna comercial entre Estados Unidos y China, así como el costo de la curva de aprendizaje del gobierno de la Cuarta T, la incertidumbre que muestran los inversionistas nacionales y extranjeros sobre el proyecto económico de la actual administración, la austeridad republicana y el combate a la corrupción que generan ahorros insuficientes para impulsar el desarrollo, además de los debilitamientos internos que padecen la mayoría de las economías estatales, ha generado un estancamiento económico y el desplome formal empleo del país durante los primeros 7 meses del 2019. De igual forma, señaló que se ha empezado a generar contracciones económicas en otras naciones, ya que Alemania, Turquía, Argentina, Venezuela, entre otros países, registran una desaceleración, elementos que sirven para visorar que la problemática puede desembocar en una recesión económica mundial. Y reconoce la Secretaría de Educación en el Estado que aún se le debe bonos a maestros. Yasmín Ferreira con la información. El secretario de Educación, Alberto Frutis, informó que aún se deben bonos a los maestros desde el año 2018, sin embargo, la segunda quincena de agosto ya fue pagada completamente el lunes, luego de que no se concretara debido a fallas en el sistema bancario el pasado viernes. Sin precisar la cantidad que aún se adeuda por este concepto, el funcionario refirió que tan solo por el bono inicial, que es el que se otorga por el inicio del ciclo escolar cada año, es de 200 millones de pesos y no se pagó. Así hay otros que se adeudan desde el año pasado, más lo acumulado de 2019. Sin embargo, confío en que se avanzará en el tema de pagos a los maestros michoacanos una vez que la Federación cumpla con los recursos para tal efecto. El Estado cada año tiene que erogar, además de los pagos salariales, alrededor de 1.600 millones de pesos tan solo por el concepto de 24 bonos magisteriales. Confío en que una vez asumida la federalización de la nómina magisterial, los maestros tendrán pagos puntuales tanto de sus salarios como de prestaciones oficiales y de sus conquistas laborales. Yasmín Ferreira, respuesta. Bueno, y para el líder del PRD en el Estado, el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador fue una mentira. La información con Jessica Aguirre.
El dirigente estatal del PRD, Juan Bernardo Corona Martínez, señaló que el informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue un informe no acorde a la realidad, es decir, un informe de mentiras. En entrevista señaló que es preocupante el discurso que se emitió porque en verdad el presidente trae otros datos fuera de contexto, fuera de la realidad. Agregó que el discurso habla de que las personas son felices y se está en buenas condiciones, cuando no es así, ya que el pedir disculpas en un tema tan sentido como lo es la falta de suministros en medicamentos no resuelve el problema, sumado a los temas de falta de infraestructura, educación y seguridad, en donde no se conoce cuál es la estrategia real que se está aplicando. Añadió Corona Martínez que dentro de un gobierno influye el tema de percepción y cuando se dan cambios se perciben, pero en este caso no ha cambiado nada, por lo que como partido de la Revolución Democrática quieren ser un contrapeso real y hacer un llamado para que el gobierno federal rectifique el camino en varios temas. Jessica Aguirre, respuesta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso aquí desde Morelia Capital en este lunes y aprovecho como siempre, como todos los lunes, para desearles una exitosa semana. Pues el día de ayer, de acuerdo con lo previsto por la Constitución, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó por escrito ante la Cámara de Diputados pues el informe, el primer informe de labores en su calidad de presidente de la República, pues justamente. Y bueno, pues eso no fue el evento que por supuesto concentró la atención de la clase política y de los opinadores, vamos a llamarle así, no tanto de la ciudadanía del pueblo, porque realmente ni él ni ningún presidente concitan realmente el interés por estar al pendiente del mensaje. Eso en México por supuesto no existe, ni siquiera con un presidente, pues hay que decirlo, tan popular como López Obrador. La verdad es que a la gente le interesa, al final de su lista de interés está escuchar o ver un mensaje presidencial. Pero bueno, para quienes nos dedicamos a esto, pues es obligación hacerlo. Y la verdad es que pues no hubo ninguna novedad, ninguna sorpresa. A final de cuentas fue el López Obrador que conocemos, un López Obrador pendenciero, un López Obrador retador, soberbio, nada conciliador, por supuesto, machacando que tiene derrotados a los conservadores y que moralmente están derrotados. El asunto está en que, pues, ¿quién es un conservador? En la lógica del presidente, todo aquel que no sea un acólito, un seguidor, pero a ciegas de él, todos ellos somos conservadores en la lógica presidencial, claro. Y luego entonces, pues el 80% de los mexicanos somos conservadores y estamos, de acuerdo con el discurso presidencial, derrotados moralmente. El punto es que no hubo un mensaje presidencial diferente a lo que ya nos tiene acostumbrados en sus ruedas de prensa mañaneras. Fue como una rueda de prensa mañanera más, solo que con otro auditorio, pero exactamente lo mismo. Es un hablar, es sin ningún vestigio de autocrítica o de autorreflexión. Para nada, es un mensaje, repito, primero retador, pendenciero, de pleito, pues, un mensaje en el cual pues no hay ningún atisbo siquiera de realismo. Es un mensaje como todos los que los presidentes de este país hicieron durante años o han hecho durante décadas, un mensaje color rosa, que en nada tiene que ver con la realidad. No hay un cambio, por supuesto, al tipo de mensaje de ayer de López Obrador en relación con el que históricamente los presidentes en este país nos han endilgado, haciendo creer, o por lo menos ellos creen que nos hacen creer, valga la redundancia, pues que aceptamos los números y los mensajes de este tipo de eventos, y para nada es así. Me parece que ese es el gran problema del presidente, que cuando él nos dice que él tiene otros datos, pues sí, él tiene otros datos efectivamente, pero los datos del presidente, el problema es que no corresponden para nada con la realidad. Yo creo que el presidente sí tiene sus propios datos, pero es como todos los presidentes, como todos los mandatarios, es un presidente sumido en su burbuja de su propia realidad. Su contacto que a veces tiene con el pueblo, pues no es con el pueblo, es con los suyos, con sus fervorosos seguidores. Eso no es tener un contacto con la realidad, porque eso es lo mismo que hacían los presidentes antes,
que le llevaban gente acarreada para que le aplaudiera, para que le dijera lo que los presidentes quieren oír. Pues así exactamente sucede con López Obrador, no hay un cambio de fondo en ello. Y por lo tanto, como todos los presidentes, pues se van sumiendo en su propia burbuja y van generando su propio esquema de realidad y creen al final de cuentas que esa es la realidad. El problema es que ese es un espejismo en el que viven los presidentes, incluido López Obrador. Los otros datos que él tiene, pues sí, claramente no reflejan lo que representa hoy la realidad que se vive en México en materia de criminalidad, de inseguridad, de homicidios, de desempleo, de rezago educativo, de rezago económico, de por supuesto un brutal desmantelamiento del sector salud y de desabasto de medicinas y de insumos para que se atienda a los mexicanos. Es decir, el país está de cabeza, pero el presidente ve otro país. No cambia nada con los otros presidentes, así pasaba exactamente igual. Históricamente el país ha estado de cabeza y los presidentes ven o nos quieren pintar otro país. El punto es que no hay ningún cambio con la forma de hacer gobierno del presidente López Obrador, y eso que estamos en la cuarta transformación. Vamos a ver qué es lo que se viene enseguida, pero pues el panorama no pinta en absoluto nada bueno, más allá de que el presidente insista que todos somos hoy felices, felices y felices. Es cuanto. Buen lunes, buena semana. Y las escuelas de Tepalcatepec trabajan normalmente luego de los episodios de violencia del viernes y sábado en esa región del estado. La información es de nuestra compañera Yasmín Ferreira. El secretario de Educación en el estado, Alberto Frutti Solís, aseguró que las clases escolares no han sido suspendidas en Tepalcatepec tras la violencia desatada el viernes pasado. Aseguró que el despliegue de seguridad en la zona, en protección a la población y en las escuelas, se mantiene y el reporte que tiene es de que los centros escolares están funcionando al 100%. De cualquier forma, los protocolos de seguridad para las escuelas están activos de manera permanente y se actúa en dos fases. Una, en poner a resguardo a maestros y alumnos ante un hecho violento directo o cercano al centro escolar. Y la otra es que si es a la distancia y hay tiempo de evacuar, así se aplica de inmediato. Así se avisa a los padres de familia enseguida para entregarlos a sus hijos y refugiarse. Por ahora dijo que se trata de manera normal y ordinaria y en caso de ser necesario será la propia Secretaría de Educación la que emita la alerta en coordinación con las autoridades de seguridad. Yasmín Ferreira, Respuesta. Y por otro lado, arrancó el programa de créditos con municipios y sí financia. ¿De qué se trata? Jessica Aguirre nos da el detalle. Se entregaron los primeros 6 créditos grupales del programa Juntas por Nuestra Prosperidad por un monto de 190,000 pesos que otorga el Ayuntamiento de Morelia en coordinación con Cifinancia. En ese sentido, la directora de IMujeris, María Concepción Torres Zaragoza, señaló que el programa Juntas por Nuestra Prosperidad beneficiará a 6 grupos, siendo 19 mujeres beneficiadas a nivel individual, las cuales verán cumplido su sueño de tener un crédito para la creación y ampliación de su empresa, para lo cual primeramente recibieron una capacitación para conocer el ABC de negocios y la elaboración de proyectos con una capacitación de 6 meses. Agregó que no hay antecedentes en gobiernos municipales sobre este tipo de proyectos, en donde se cubren necesidades de mujeres que quieren autoemplearse. Asimismo, Laura Flores Arroyo, en representación de Cifinancia, indicó que este esquema es innovador y único. No solo es dinero, sino que es información empresarial, pero este les servirá para que vayan creciendo de a poco, por lo que las invitó a hacer un buen uso de este crédito y no dejarse llevar por las tentaciones. Jessica Aguirre, Respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este informativo preparado por el equipo de Respuesta. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán.
Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado.